santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 al Dios que nos redime, porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está, porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Vamos con las palmitas, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Y si le alabas, y si le alabas, alábale, donde la gloria es para él. Si la alabas, y si la alabas, adórale. Y un grito de júbilo. Él está aquí. Están apagados. Él está aquí. Él está aquí. El santo Menael. Él está aquí. Él está aquí. Él está y vive por ti. Él está aquí. El santo de Israel. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, 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 siéntelo. Dale la gloria solo a él. Quien vive, quien vive, quien vive. Ya tu nombre gloria, ya tu nombre gloria, ya tu nombre gloria. ¿Y quiénes son? Vida nueva. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel. Siéntelo, ay, siéntelo, ay, adóralo. Cada vez que yo le alabo, me siento mucho mejor, me siento mucho mejor, porque sé que Él está aquí. Voy sintiendo su presencia, porque sé que Él está aquí. Y si le alabas, y si le alabas, dale la gloria a mi hermano al que vive, porque en la alabanza se rompen cadenas. Gloria a Dios. Clámale a Él, clámale. Él es el único que puede hacer todo lo que no es posible suceda. Adórale, donde la gloria es para Él. Dale un fuerte aplauso al que vive. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Gloria. Cristo. Cristo. Ahora sí, ahora sí. Mire, una de las cosas que el Señor nos regala en su palabra es: clama a mí, te responderé y te mostraré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Cada instante de nuestra vida debe ser un aclamar al Dios de la vida. Amén. Amén. Sigamos con esta Amén. Para ti, Señor. Gracias, Padre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra cante tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre.
Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre. Poder y gloria en su alabanza, decirle a Dios. Cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre. Poder y gloria en su alabanza, decirle a Dios. Cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Un día, joven, a mí se me acercó, me dijo, hey, ¿cuál es tu lírica? Yo le respondí, Jesús es mi lírica, a él le canto, él es mi guía. Y te digo a ti, al igual que a él, nunca dudes de su poder. Entrégate a Jesús, que es puro sentimiento, a él le canto con todo el sentimiento. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Un fuerte aplauso al que vive. El Señor en su palabra nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Esas son promesas que Dios nos hace. Amén. Por tanto, si vienes cansado del trabajo, si vienes con dolor de cabeza, con lo que sea, que ese no sea un impedimento para glorificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a que vive. Esto que dice así. Una de mis favoritas. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar, dice el Señor en su palabra. Vengan, 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 cantemos al Señor. Vengan, cantemos con alegría. Cantemos a nuestro protector. Estamos ante su presencia, porque el Señor es grande. Es nuestro gran Rey. Pues tuyos son el cielo, la tierra, el sol y mi ser. Dale las gracias. Sonríe, dale gracias y alaba a tu Señor. Adórale, adórale. Sonríe, dale gracias y alaba a tu Señor. Adórale. Adórale por lo bueno, por lo malo, por lo que no se ha dado, porque Dios tiene un propósito con cada cosa. Solamente a Él, dale la gloria. Y vengan, 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 cantemos al Señor. Vengan, cantemos con alegría. Cantemos a nuestro protector. Estamos ante su presencia, porque el Señor es grande. Es nuestro gran Rey. Pues tuyos son el cielo, la tierra, el sol y mi ser. Sonríe, sonríe, dale gracias y alaba a tu Señor. Adórale,
alaba a tu Señor. Adórale. Oramos las palmitas, démosle la gloria al que vive. Con gozo yo te alabo, Señor. Oh, te alabo, Señor. Con gozo yo te alabo, Señor. Oh, te alabo, Señor. Para mí la gloria, mi Rey. Que todo lo que respire alaba al Señor. Levántate, alma mía, y alaba cada instante, cada segundo. Bendito sea por siempre, Dios. Con gozo yo te alabo, Señor. Oh, te alabo, Señor. Con gozo yo te alabo, Señor. Oh, te alabo, Señor. Para ti la gloria, mi Rey. Dale siempre la gloria, mi hermano. Que nada ni nadie te robe la bendición que Dios te da diario. Sonríe, dale gracias y alaba a tu Señor. Adórale. Sonríe, dale gracias y alaba a tu Señor. Adórale. Dale la gloria a mi hermano al que vive. Con gozo yo te alabo, Señor. Oh, te alabo, Señor. Con gozo yo te alabo, Señor. Oh, te alabo, Señor. Para ti la gloria, mi Rey. Adórale. Con gozo yo te alabo, Señor. Oh, te alabo, Señor. Con gozo yo te alabo, Señor. Oh, te alabo, Señor. Para mí la gloria, mi Rey. Dale la gloria siempre, en las buenas y en las malas. Cuando la cosa se pone apretada, ahí donde más debemos darle la gloria. Dale un fuerte aplauso al que vive. Listo, o seguimos. Listo. Lo que usted diga. Gracias, César. Muchas gracias, César. Qué energía y qué alegría. Buenas noches, buenas noches. Esta noche. Hola, padre. Vamos. Los vi alegres y gozosos, eso está bien. Eso por ahí dicen que los católicos son aburridos. Yo creo que no. No, jamás de los jamases. ¿Sí o no? La alegría en Cristo Jesús primero. Amén, así es. Amén. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Con esas alabanzas tan hermosas y con esa disposición y esa alegría, nos disponemos una vez más, como todos los martes el Señor nos ha permitido, aquí encontrarnos en este maravilloso grupo que Él ha dispuesto que así sea. Entonces, seguimos en disposición de oración y Margarita, bajo la intercesión del Espíritu Santo, nos va a guiar en esta hermosa oración. Bueno, buenas noches a todos. Dios les bendiga y les guarde. Amén. En esta noche, Señor, te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo poderoso descienda en este momento en cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, ven, fluye a través de nuestros sentidos. Toma nuestros oídos, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestro corazón, que sea el palpitar como el tuyo. Oh Espíritu Santo, en esta noche te damos gracias porque permite reunirnos, Señor, como hermanos para alabarte y para bendecirte una vez más, un martes más que nos regalas, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que nos das en esta noche, Señor. En esta noche, Padre Santo, te colocamos al Padre Leonardo en tus manos, Señor. Toma su mente, su corazón, sus oídos, Señor, sus ojos, Señor. Permite, Padre Santo, que tú a través de él puedas hablarnos y permite que nosotros también tengamos oídos, Señor, para oír tu palabra, Señor. En esta noche, Señor, te entrego cada uno de los hogares aquí representados, Padre Santo.
Tú conoces nuestra vida, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú conoces nuestra falta, Señor. Tal vez de empleo, Señor. Tal vez de alimentos, Señor. Tal vez de enfermedad, Padre Santo. Tal vez de angustia, Señor. Porque tenemos algún enfermo, algún hospitalizado, Señor. O porque no hay empleo, Padre Santo. Tú conoces, Señor, cada de los hogares que están aquí, Padre. Y los que no se han podido conectar, Padre Santo. Tú los conoces, Señor. Y en esta noche, Padre Santo, te pedimos que descienda sobre ellos, Señor, y que tú traigas la tranquilidad, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre poderoso, dé la tranquilidad que solamente tú puedes dar, Padre poderoso. En esta noche, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el agua, por el aire, por el alimento, Señor, por poder respirar, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hijos, Señor, por nuestros esposos, por nuestras esposas, Señor. Gracias, Señor, por el empleo, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú nos regalas, Señor. Gracias, Señor, porque es un día más que tú nos regalaste hoy, Señor. Te entregamos esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor. Que seas tú hablando a nuestro corazón, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por este instante. Y te pedimos, Señor, que toques a cada uno de los que está aquí conectados, Señor. Toma, Señor, sus necesidades, Señor. Suple, Señor, porque tú eres el proveedor por excelencia, Señor. No tenemos a quién acudir, no tenemos a quién ir, solamente a ti, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Jesús, te alabamos, Jesús, te glorificamos y te decimos, Padre Santo, que bendigas nuestras vidas, Señor, que bendigas, Señor, nuestros corazones, Señor, que los enamores de ti, Señor, que nos permitas escuchar tu palabra y que esa palabra, Señor, haga raíz en nuestras vidas, Señor. Te entregamos todo nuestro corazón en nuestra vida, Señor. Te entregamos nuestro servicio, Señor, enamóranos de ti, Señor, para servirte, Padre Santo. También te entregamos los médicos, Señor, las enfermeras, Señor, todas esas personas que están enfermas, Señor, en un hospital, en una UCI, Señor, te las entregamos, Padre Santo. Todas esas personas que están enfermas de cualquier enfermedad, Señor, también de las que tienen COVID, Señor. Bendícenos, Señor, y con tu sangre preciosa, cúbrenos, Padre poderoso. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor, con esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, María, también te damos gracias y te pedimos que nos lleves siempre a los pies de tu Hijo Jesús. En esta noche te damos gracias con esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén y amén. Señor nos bendiga hoy y siempre. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Y hoy nos acompaña nuestro sacerdote, un hombre con una hermosa sabiduría, una gran sabiduría que el Señor le ha regalado. Y así nos las transmite a cada uno de nosotros. Y Él es el que nos guía allá en nuestro servicio, en la parroquia. Y hoy nos va a compartir un maravilloso mensaje. Así que, bienvenido, Padre Leonardo, que está su pueblo escuchándolo. Y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, sí, para mí es una gran gracia del Señor poder siempre reunirme con ustedes, que son una pequeña comunidad orante en medio de este mundo, de este continente digital. Quisiera compartir en esta noche la expresión y la experiencia de San Pablo, ¿no? Él es el que pronuncia ese texto, ay de mí si no evangelizo. Estamos en 1 Corintios 9:16, ¿no? Y vamos a conocer ese texto bien bonito, porque si hay alguien que puede escribir a partir de la experiencia de evangelizar es San Pablo. San Pablo, ubicamos un poco el contexto, ¿no? En estos días vienen los partidos de la Selección Colombia. El técnico está conformando nuevamente el equipo, está seleccionando un grupo de jugadores con los cuales tendrá que trabajar en medio de las circunstancias particulares de esta pandemia en el mundo. Y tendrá que elegir los jugadores
Primero, que se acomoden a lo que él tiene, el proyecto que él tiene. Eso es importante, ¿no? El proyecto que el técnico quiere desarrollar. Pero segundo, también ir buscando los talentos, las cualidades en medio de los diferentes y del número de futbolistas que hay excelentes. Tendrá que escoger aquellos que se adapten mejor al proyecto que él tiene. Lo mismo pasa en el trabajo evangelizador de los primeros momentos. Jesús llama a un grupo de discípulos. Recuerden que estamos en el contexto apenas de Israel, y dentro de Israel estamos a orillas del mar de Galilea, estamos en esa provincia de Israel, y allí Jesús desarrolla y llama a los primeros discípulos de acuerdo al proyecto que él tiene del reino de Dios, ¿no? Y los llama entendiendo que ese grupo de hombres, de pescadores en principio, luego de Mateo y cada uno de los que va eligiendo como discípulos, los va a formar para enviarlos, y él lo sabe muy bien en su momento. Simplemente que en un primer momento está pensando solamente en el pueblo de Israel. Recuerden que Jesús vive un proceso permanente de cantar que Él es el Mesías y cómo expresa ese mesianismo. Y Él va a tener claro que en un primer momento es solamente hacia el pueblo de Israel. Luego entenderá en ese proceso de comprensión de la misión del Padre, va a comprender que la misión también se amplía más allá de Israel. Entonces, en el primer momento él elige unos hombres pensando en la misión dentro de Israel. Por eso elige israelitas en primera instancia. Todos los discípulos eran israelitas. Pero cuando viene la crisis de la cruz y luego viene la experiencia de la Pascua, recuerden ustedes que lo que nos presenta la Sagrada Escritura es ya la composición escrita de una experiencia mucho más amplia. A veces nosotros olvidamos eso. Nosotros creemos que la Sagrada Escritura son de alguna manera un libro histórico 100%. Es decir, un anuario de lo que va pasando, ¿no? Recordemos que las Sagradas Escrituras son un texto basado en acontecimientos históricos desde la reflexión de fe. Es decir, no son textos sincrónicos, no son textos que van siendo escritos en la medida en que van pasando los acontecimientos, no. Normalmente pasa tiempo y lo que el autor sagrado pone por escrito es la experiencia que ha decantado él como autor sagrado, pero que hace parte también de una comunidad. Entonces va comprendiendo los acontecimientos hacia atrás del pasado, se van comprendiendo desde la experiencia presente, y entonces se hace una reinterpretación y una presentación de lo que ha pasado en la historia, desde la historia humana, desde la historia de la salvación. Entonces es importante que comprendamos eso. Y eso nos lleva un tiempo, ¿no? Lleva un tiempo. Es como las experiencias vocacionales. El texto nos las presenta en un momento puntual, ¿no? Las experiencias vocacionales son mucho más extensas. Cuando a mí me pregunta la gente, Padre Leonardo, ¿cuándo nació su vocación? Mi respuesta va cambiando con el paso de los años. Yo tengo 20 años de ser sacerdote, y si me hace 20 años me preguntaban recién ordenado y mi respuesta era una. A los 10 años me preguntaban y era otra. Hoy me preguntan y mi respuesta cambia en comprender la vocación, porque han ido pasando años y han ido pasando experiencias. Entonces, eso va dándole mayor luz a mi experiencia y mayor claridad a mi experiencia vocacional. Entonces pasó lo mismo con las primeras comunidades, con el primer proyecto, el proyecto de Jesús. Cuando vive la Pascua, los discípulos arrancan, pero ellos se quedan particularmente dentro de del mismo Israel. Y no olvidemos que las primeras comunidades cristianas fueron judíos. Todos los discípulos eran judíos, Jesús fue judío. De hecho, las primeras comunidades cristianas seguían celebrando los sábados, ¿no? El Sabbat, se iban al Sabbat, y ellos celebraban solamente la Eucaristía o la Pascua una vez al año. Es decir, no originalmente. A veces a nosotros se nos olvida que la iglesia ha vivido procesos de transición y de evolución. A veces nos puede pasar que los cristianos creemos que lo que nosotros conocemos por iglesia sí ha sido la iglesia todo el tiempo. Entonces nos cuesta a veces entender los cambios y creemos que no, porque vivimos inmersos en un contexto eclesial y creemos que la iglesia ha sido así toda la vida. No. Recuerden que los primeros cristianos celebraban la Eucaristía solamente una vez al año.
¿no? Y era la Pascua, porque así lo habían entendido ellos. Pues bien, las primeras comunidades cristianas fueron casi que fueron entendidas, y uno lo encuentra en el Nuevo Testamento así, fueron entendidos como una secta cristiana, como una secta judía, como había otras. Entonces los discípulos van a ir comprendiendo poco a poco que ellos tienen que ir más allá de eso. Van a tener lo que se llama como una revelación, un insight, que tienen que comprender que ellos no se pueden estancar en Israel, que no se pueden quedar allí, así como Jesús comprendió en su momento que la misión tenía que ir más allá de los discípulos. También es lo que nosotros llamamos el momento del envío misionero, ¿no? Que nos lo presenta el texto, el relato bíblico, como un momento en el que el Señor va y va ascendiendo, y viene el ángel les dice: ¿qué hacen mirando al cielo? ¿No? Y el Señor, ahí comprenden ellos que tienen que comenzar una nueva etapa, que ya no pueden ser solamente judíos celebrando un hecho puntual de la Pascua, sino que eso adquiere un sentido mucho más amplio. Entienden que ya la Pascua es un proceso que los transforma y que tienen que comunicarla. Entonces ahí nace el Evangelio, la buena nueva. Recuerden que Evangelio era una buena noticia, ya existía el Evangelio como término y como expresión. Entonces ellos entienden que tienen que comunicar la buena nueva, el Evangelio, la buena noticia. Y comienza lo interesante, porque ahí comienza verdaderamente el trabajo. Tapó el micrófono con su dedo. Ah, bueno. Ya. Lo voy a dejar descolgado, ahí se oye bien. Sí, perfecto. Ah, ok, para no tenerlo ahí. Se escucha bien. Ok, perfecto. ¿Qué parte no escucharon? La última. Entonces, cuando comienza el trabajo verdaderamente misionero, el trabajo misionero, recuerden que los discípulos no tienen ni idea de cómo van a hacer. O sea, ellos no existía una metodología misionera como tal. No existía. Es decir, ellos y recuerden que estamos hablando con pescadores, estamos hablando con recaudadores de impuestos, que vieron la experiencia del maestro. Entonces lo que habían visto era lo que el maestro hacía y decía. Por eso cuando comienza el trabajo misionero verdadero, es un trabajo de ensayo-error, diría yo. Es decir, usted no tiene un manual como hoy tenemos nosotros, un manual misionero que nos dice hagamos esto, y hoy existen los planes pastorales y existe la planificación pastoral. Entonces ahí comienza un trabajo, estamos ubicados más o menos unos 3, 4, 5, algunos alcanzan a decir hasta unos 15, 20, 30 años después de la Pascua, es que comienza realmente el trabajo misionero. Por eso, cuando el trabajo empieza la persecución contra los judíos, contra los cristianos judíos, los judeocristianos, es cuando realmente una experiencia dolorosa, una experiencia de crisis, es lo que va a permitir que se expanda la experiencia de fe. Es decir, por una circunstancia histórica, y Dios siempre se vale de la historia para hacer de ella, de la historia humana y del acontecimiento humano, una historia de salvación. Y eso es importante, ¿no? Se expande, empieza la expansión del cristianismo, o de la experiencia del anuncio de Cristo. No hablemos del cristianismo, hablemos de la experiencia de la buena nueva de Cristo, más allá de Jerusalén y más allá de Israel. Ahora, el problema está que ellos no comprendían el mundo pagano, ellos no comprendían el mundo griego, eran judíos. Recuerden que eran judíos siendo cristianos, pero seguían ahí en las dos aguas, seguían siendo judíos y seguían en la novedad de Cristo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo ir a hablarles a un mundo pagano de Cristo si ellos no comprenden ni siquiera el contexto cultural del mundo pagano? Toda la vida habían sido judíos, les habían enseñado que los paganos eran hombres incrédulos, hombres sin posibilidad, y que para poder salvarse tenían que pasar y hacerse judíos. Eran los famosos prosélitos. Cuando ustedes encuentran la palabra prosélito, eran los conversos al judaísmo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Recuerden, volvemos a la analogía del equipo de fútbol. El Señor tiene que elegir a un jugador que pueda comprender esta nueva etapa. Un jugador que entienda el contexto de esta realidad. No es lo mismo el jugador que ha jugado en Colombia toda la vida y nunca ha ido al extranjero, al jugador que ha ido a Argentina
o al jugador que hay de Europa. Son dos contextos diferentes, ¿no? Son dos contextos diferentes. El jugador que ha jugado en Colombia toda la vida, usted se lo lleva a jugar a la Bombonera y le va a dar una terronera. Y si lo pone usted en el Camp Nou o lo pone usted en el Santiago Bernabéu, se va a desmayar del susto, porque no ha jugado. A un jugador que va a jugar frente a Messi y eso, y que toda la vida ha jugado contra él, o sea, el jugador va a entender muy bien y no, el susto no lo va a traicionar tanto en los nervios. Va a jugar con más seguridad. Lo mismo pasa en esta etapa. El Señor llama, elige a un hombre que le va a significar muchísimo para que pueda empezar a difundirse el evangelio más allá de Israel. Otras cosas, porque si bien es judío, es un judío de la diáspora. La diáspora significa esos judíos que salieron de Israel y que viven inmersos en el mundo pagano. Es más, los propios hebreos de Israel los consideraban judíos de segunda categoría, a los judíos de la diáspora. Pero este jovencito llamado Saulo es un hombre judío formado en la escuela de Gamaliel, como lo dice él mismo, que era uno de los mejores maestros de la ley. Es decir, era un hombre bien formado. Es como decir hoy, yo siempre he dicho, es como decir hoy una persona que se forma en Harvard o se forma en estas grandes universidades del mundo, ¿no? Entonces, él se formó en la palabra, conocedor de la palabra, conocía el Antiguo Testamento muy bien, era un estudioso de la palabra, pero además de eso, es un hombre que conoce el mundo y la cultura pagana. Entiende lo que hay más allá de Israel, porque él se mueve en ese mundo como pez en el agua. Entonces, es el jugador que necesita el técnico que se llama el Señor, para que pueda realmente darse el trabajo de difundir el evangelio, porque se había estancado. Es decir, digamos, si bien había tímidamente, pues los discípulos hacían lo que podían, pero San Pablo le va a dar un plus muy especial, porque además es un hombre por naturaleza apasionado. Mire, yo tengo algo claro. El Señor no inventa con uno. El Señor lo que hace es que toma lo que tú eres y le da un sentido nuevo. Toma lo que tú eres. Es decir, una persona alegre cuando se convierte al Señor no tiene por qué renunciar a la alegría. No tiene por qué renunciar a la alegría. Entonces, sino que esa alegría que antes de pronto la expresaba en la troja o la expresaba en el estadero o la expresaba en otra cosa, esa alegría la va a expresar ahora en el contexto de la fe. En el contexto de la fe. Entonces, Pablo era un hombre apasionado de fe, era un hombre celoso de la fe hebrea. Pero cuando conoce a Jesucristo, él se va a volver un celoso de Cristo. Entonces, no deja de ser celoso, solo que ese celo va a ser ahora por Cristo. Él era un apasionado hebreo, judío, de la ley de Moisés. Ahora va a ser un apasionado de Jesús. Él era un hombre sabio que sabía interpretar la ley para el pueblo hebreo. Él le va a dar una interpretación para Cristo. Va a interpretar, por eso el Nuevo Testamento está vertido, está en el molde de San Pablo. El Nuevo Testamento, si usted ve, prácticamente las cartas paulinas y el pensamiento paulino inundan. Y va a llegar al punto de que va a llegar a pronunciar esa frase de 1 Corintios 9:16, ay de mí si no evangelizo, ¿no? Y me gustaría porque leyéramos el texto. Vamos a buscar los que tienen su Biblia, el texto de 1 Corintios 9:16, y vamos a leer como esos 3 versículos en los que está ahí el contexto, ¿no? Y miren lo que va a decir, me parece hermosísimo. Ustedes van siguiendo ahí. Porque si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, pues es un deber que me incumbe. Mire cómo interpreta él la evangelización. O sea, ya él comprende que el anunciar a Cristo, ya él comprende que el transmitir el evangelio no es una opción. Él lo entiende como un deber, como una obligación, ¿sí? O sea, no es opcional. Es decir, la evangelización no es una opción en la vida del discípulo del Señor. La evangelización es un deber, una obligación.
Es decir, yo no puedo pretender ser discípulo del Señor y no comprometerme con la acción evangelizadora. Y esto lo recupera la iglesia, sobre todo en los últimos, en la iglesia latinoamericana, cuando vamos a Aparecida en el 2007, va a estar atravesado fundamentalmente por la evangelización. Es un redescubrir, y es lo que el Papa trata ahora, el Papa Francisco habla a la iglesia del mundo, es que hay que evangelizar. Entonces, mire, Pablo dice, es un deber. Es decir, esto no es que yo quiera o no quiera, es que me toca, o sea, así de sencillo. Entonces, él va a decir, ay de mí si no evangelizara, ay de mí si no evangelizo. Ese ay como un grito lastimero, como de decir, hombre, pobre de mí si no lo hago. ¿Qué será de mí? O sea, usted puede interpretar, cambiar ese ay y pensar usted, como dice, si yo no evangelizo, hombre, no sirvo para nada, digámoslo así. Soy poca cosa, ¿no? O sea, es eso, es entender que tiene que ser inherente, no lo puedo separar de mi vida. Y va a seguir. Si lo hiciera por propia iniciativa, tendría recompensa, pero si lo hago por mandato, cumple una misión encomendada. O sea, él entiende que evangelizar no es porque a él se le ocurrió. Entiende que evangelizar no es porque él cualquier día no tenía más nada que hacer y voy a ponerme aquí, como yo sé de esto y estos están perdidos, voy a hacerlo yo. No es simplemente la acción como un acto, sino la acción como un mandato. Y ahí lo más importante es quién lo manda, y él lo deja entrever. Es que esto me mandó Cristo Jesús. Es decir, la razón de evangelizar es de quién lo manda. La razón de evangelizar no es quién lo hace, sino quién lo manda. Hay de mí si no evangelizo porque es que el que me manda es el propio Jesús. Es el propio Cristo quien me está encomendando esta misión. Por lo tanto, no le puedo fallar al Señor. Es que uno no evangeliza para que lo vean, uno no evangeliza para complacer al párroco, uno no evangeliza para complacer al obispo. Uno evangeliza o no evangeliza para que el Papa me vea, me dicen los obispos. No, uno evangeliza porque es un deber que me atañe, porque es Cristo quien me ha encomendado la misión. Oye, y si fallo, le fallo es al Señor. Si no me comprometo, es al propio Jesús al que le estoy diciendo, mira, a mí no me interesa, Señor. Entonces, ahí es donde tenemos que ir mirando el grito de Pablo. Es que es un grito, una lamentación, entendiendo que es el Señor. Oye, si el Señor me llamó, si el Señor me eligió persiguiéndolo camino a Damasco, ¿y qué pasó en camino a Damasco? O sea, siempre los teólogos han tratado de hacer interpretaciones de ese texto. Cuando cae el rostro en tierra y cuando va y queda ciego en su proceso bautismal catecumenal, Pablo vive unos años de encuentro con el Señor. O sea, esto no fue, pasó de ser un hombre, y mire, la conversión de Pablo tiene un sentido muy grande. La conversión más difícil es la conversión intelectual, de lo que usted cree aquí. La del pecado, digo yo, es mucho más fácil que la intelectual. Y sobre todo como un hombre de Pablo, que era un creyente celoso, y era un hombre que tenía formación, era un hombre académico, era un teólogo. Entonces, que él viva un proceso de conversión a Cristo tuvo que ser muy grande. Y él dice, camino a Damasco. O sea, me apareció el Señor y me habló, ¿no? Camino a Damasco. ¿Qué pasó en el camino a Damasco? Pablo tuvo que tener un encuentro con Jesús de una manera tan profunda y radical que cambió su vida y la cambió para siempre. Y le cambió su chic, diríamos hoy. Le cambió todo su paradigma de vida y decidió entonces pasar de ser un perseguidor del Señor a ser un anunciador de la buena nueva de Jesús. Pero hay que también tener en cuenta una cosa, ¿no? O sea, evangeliza a aquel que se encuentra con el Señor. Aquí vamos dejando claro unas cosas. Evangelizar es un deber. Me envía el Señor. Es un deber porque ¿quién me manda? El Señor. ¿Por qué evangelizo? ¿No? ¿Por qué evangelizo? Porque yo tengo que hablar de aquel que ha marcado mi vida. Y eso es lo que va a hacer Pablo. Pablo va a entender que él tiene
él tiene que evangelizar. ¿Y para él qué es evangelizar? Es comunicar a Cristo, es hablar del Señor. No es ir a decir un poco de carreta. No, perdóneme la expresión. No es ir a decir un poco de carreta. El Papa Benedicto XVI lo va a decir de una manera tan hermosa en el discurso de Aparecida. Cuando comenzó Aparecida, él va y dice un discurso hermosísimo, le proclama un discurso que me parece a mí de los más hermosos que puede haber aquí en el Santuario de Brasil. Le dice, es que nosotros no, como el discípulo misionero, no comunica una doctrina. Él anuncia una experiencia personal de una persona, Jesús. Y es lo que va a hacer San Pablo. San Pablo siempre va a insistir y su predicación y su evangelización va a tener un contenido, Jesús, no más. Cristo, él va a hablar de la cruz de Cristo, va a hablar de su experiencia de Cristo, va a hablar de lo que hizo el Señor en él. Entonces, mire cómo él va a plasmar eso. Ay de mí si me evangelizo. Ya la ha entendido suficiente que tiene que hablar del Señor y no del Jesús que ha escuchado hablar a otro, del Jesús que él ha encontrado en su vida, del Jesús que le cambió su vida, ¿sí? Del Jesús que le rearmó toda la cosmovisión que él tenía, del Jesús que le trastocó la vida y que a partir de allí va a ser un hombre nuevo. Tanto así que él va a escribir una frase medio ordinaria, pero también significativa. Todo lo estimo basura, ¿no? La palabra original es estiércol, así que haga la interpretación usted. Pero él va a decir eso. Todo lo he ganado en Cristo y todo lo estimo. O sea, lo que yo tenía, para mí ya esto no es nada frente a lo que he ganado, a lo que me está, el tesoro que estoy encontrando. Y va a escribir, va a escribir luego una expresión que se le atribuye a él, le llamamos un tesoro en vasijas de barro, ¿no? O sea, y que él va a sentir eso. Entonces su encuentro con el Señor va a ser tan significativo que él entiende que tiene que hablar de Jesús, no más. O sea, el contenido y la fuerza de su predicación va a ser de Jesús. O sea, y él va a reinterpretar todo lo que sabía las escrituras del Antiguo Testamento, lo va a entender desde la experiencia de Jesús. Entonces él se va a atrever a decir, oye, lo que hablaba ya Moisés, lo que en el Pentateuco, lo que decían los profetas, aquí se está cumpliendo en el Señor hoy. Entonces él va a tener como un elemento clarificador. Entonces imagínate, porque es que él tenía la formación, no la tenía Pedro, no la tenía San Juan, o sea, la tenía él, que había estudiado con el mejor maestro Gamaliel, repito, y comprendía muy bien eso. Entonces, mire cómo va a ser la fuerza y cómo el Señor se vale de un acontecimiento, de un encuentro personal para transformarle la vida a un hombre como Saulo. Y a partir de allí, ese joven Saulo va a empezar a adquirir de su conversión un proceso de transformación que lo va a llevar a una configuración o cristificación. Mire, si hay alguien que logró la cristificación fue Pablo. Para mí indudablemente, si hay un personaje que logró la cristificación fue Pablo. Fue un hombre que compartió en su vida, o sea, una unión total con Cristo que terminó cristificándose, es decir, terminó en él la imagen de Cristo. Terminó tan unido a Cristo que la gente va a entender que Pablo era alguien especial. Y por eso va a dar el segundo paso, ¿no? Después del anuncio gozoso de su experiencia. O sea, Pablo no va a ir con un discurso de doctrinal, teológico, porque entre otras cosas todavía no existía la teología cristiana, no existía la filosofía cristiana. Pablo lo que comunica es su propia experiencia. Mire, vengo a hablarles de lo que hizo el Señor. Yo me lo imagino a Pablo reunido ahí y hablando de lo que había pasado, de su propia conversión, dando su testimonio de vida, diciendo, mire, yo era así, yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Esa expresión, aunque es del ciego nacimiento, yo creo que es más Pablo. Recuerde que Pablo también estuvo ciego y vio la luz, ¿no? Cuando Ananías le ayudó en su proceso de catecumenado a entender quién era el Señor y quitarle la venda de los ojos, como dice, y poder comprender muy bien quién es el Señor en su vida. Entonces, mire lo que dice diciendo San Pablo. ¿Cuál es mi recompensa entonces? Predicar el evangelio entregándolo gratuitamente sin hacer valer mis derechos por el evangelio, ¿no? Porque siendo libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a cuantos más pueda.
Y va a seguir luego con maravilloso. Ya en el versículo 18 dice una cosa, que el verdadero apóstol busca ocasiones de anunciar a Cristo con la palabra, a los no creyentes para llevarlos a la fe, a los fieles para instruirlos, confirmarlos y estimularlos en una vida mejor. Mire cómo Pablo también ya va a aparecer un elemento hermoso, la evangelización con una doble dimensión, dependiendo de quiénes son los destinatarios. Mire que ya Pablo empieza a estructurar que la evangelización también tiene que ser una metodología, tiene que implicar una metodología, no solo un contenido, que es Cristo, no solo un ardor, y eso lo va a decir Santo Domingo. Recuerden, hago un paréntesis ahí, que nos ubiquemos porque de pronto muchos no habían nacido o no lo recuerdan. Ya hablamos de Aparecida. En el año 1992, yo entré al seminario en el año 93. Entré al seminario, a mi primer año de seminario. Acababa de ocurrir la conferencia de Santo Domingo en el 92, en octubre del 92, con ocasión de los 500 años de llegada del Evangelio a América Latina, de evangelización. Entonces, en el 93 sale el documento conclusivo, que es lo que normalmente sale de una conferencia como esta y de todo encuentro del Papa, sino de encuentro de obispo, etcétera. Sale siempre un elemento conclusivo que sale más o menos al año siguiente. Salió el documento de Santo Domingo, ¿no? Y en el documento de Santo Domingo el Papa, en ese momento Juan Pablo II, retoma un discurso de unas palabras que ya había pronunciado unos meses atrás en una visita pastoral. Dice, es que la evangelización tiene que ser nueva en métodos, nueva en ardor y nueva en expresión. Nueva en métodos, nueva en ardor y nueva en expresión. A mí nunca se me van a olvidar esos tres términos. Entonces, claro, Pablo va a entender que el ardor es lo que impulsa. El ardor es lo que impulsa al evangelizador. El ardor es el fuego interior que te quema. Y es como lo que le va a pasar a los discípulos de Maús, que llega un momento en que el ardor les quema tanto que se devuelven. Ya no les importa nada y se devuelven a Jerusalén. O sea, el ardor es aquello que te quema porque ya no, o sea, tienes que gritarlo. Lo tienes aquí, tienes que gritarlo. O sea, hay una necesidad de hablarlo, de decirlo, de comunicarlo. Sí, ese es el ardor. Me recuerda que yo regresé y lo primero que dice, es cierto, está vivo, ha resucitado. Entonces Pablo va a hacer lo mismo. Pablo va a sentir ese ardor que quema su corazón, el fuego que lo quema, que tiene que decir con pasión, con alegría, porque ya no hay otra manera. O sea, tú no te lo puedes callar. Y vas y lo comunicas. Pero también tiene que haber una expresión, el cómo decirlo. Y unos métodos, ¿sí? De qué manera, cuál es la manera de decirlo. Entonces, de comunicarlo mejor. Y es así como Pablo va a decir, mire, Pablo dice, hay que evangelizar, ahí dice un evangelizo. Yo soy el que evangeliza, no es el otro, soy yo. Que a veces creemos que es una acción del otro. No, aquí lo que está diciendo Pablo es, yo tengo que hacerlo. Aquí tendría que decir José Suárez, yo tengo que hacerlo, de Giuseppe, yo tengo que hacerlo, Juliane, yo tengo que hacerlo, Maday, yo tengo que hacerlo. Gloria a los que alcanzo a ver aquí en mi pantalla. Pero así cada uno tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo no de oída, no repitiendo un mensaje, sino su propio testimonio, su propia experiencia. Por eso lo va a decir el Papa Pablo VI en la Evangelii Nunciandi. Me acuerdo que a mí me tocó estudiar ese documento también en primer año, cosa que yo le agradezco al padre Juan Rodríguez, que me hizo cogerle un amor profundo a los documentos de la iglesia. Nuestra iglesia tiene una riqueza enorme en el magisterio y a veces no leemos y a veces repetimos tantas bobadas. Hoy preferimos abro paréntesis, leer las redes sociales y estar pendientes de cuánta bobada sale y de fuentes no oficiales y eso es lo que comunicamos. Terminamos entonces construyendo una fe como tan débil, como tan endeble, y no comunicamos realmente lo más importante, ¿no? Pablo entiende que tiene que hablar de aquel que ha marcado su vida, de aquel que le da sentido a su vida. Evangelizar es comunicar mi experiencia de Jesús, mi experiencia del Señor. Por ahí tengo que partir. ¿Cuál es mi experiencia del Señor? ¿Qué hablo de Cristo Jesús? ¿Cómo hablo del Señor? O sea, ¿qué ha hecho Jesús en mí? Eso fue lo que hacía Pablo. Mire, yo vengo a hablarles a ustedes de esto, de aquello. Pero además de eso, empieza a organizar una metodología. Es que Pablo le va dando una metodología porque entiende que esto es la medida en que va cogiendo forma,
también tiene que volverse, tiene que aplicarse unos principios metodológicos para que los demás que vienen, él se va dando cuenta que hay cosas que le funcionan y otras cosas que no le funcionan. Entonces él dice, bueno, vamos comunicando esto. Entonces mire que hoy dice, a los diáconos formados, digamos, a los ya convertidos, los instruyo. O sea, la evangelización sirve para instruirlo, lo que hoy llamaríamos nosotros la catequesis, la formación permanente. Eso es evangelizador. Hoy la iglesia vuelve a retomar esto porque nos hemos dado cuenta que tenemos que volver a catequizar a los que ya están en el camino, para que maduren su fe, para que profundicen su fe. Entonces la catequesis es importante, pero también están los que no conocen al Señor. Y ellos sí, repito lo que dice San Pablo en ese texto, dice, el verdadero apóstol busca las ocasiones de anunciar a Cristo. Es decir, el verdadero apóstol no espera, o sea, él proyecta, ¿dónde voy a anunciar a Cristo? ¿Cuál es el contexto? Y ahí también vienen las ocasiones, la oportunidad de hablar de Cristo. Eso es planeación, eso es planificación, eso es mirar y no inventar. O sea, esto es saber cómo aprovechamos los momentos a tiempo y a destiempo, pero cómo lo voy a hacer, ¿no? Con la palabra a los no creyentes para llevarlos a la fe. Mire, él deja claro que la evangelización a los no creyentes para suscitar la fe, a los creyentes para profundizar la fe. Son las dos etapas de la evangelización. A los no creyentes para suscitarles la fe, para que nazca la fe en ellos, y a los creyentes para profundizar su fe, para que no se estanque. Y él va a hacerlo ahí, confirmarlos, instruirlos, estimularlos a una vida más fervorosa, ¿no? Mire cómo lo dice, estimularlos a una vida más fervorosa. Es lo que estamos haciendo ahora. Uno pensaría que evangelizar es simplemente el primer paso, hablar de los que no conocen a Cristo, a los que están alejados. Y mire que Pablo deja claro, esto es evangelización. Lo que estamos haciendo aquí, yo estoy haciendo la segunda etapa con ustedes. Ustedes, yo tengo que venir a convencerlos de Cristo. Ustedes creen en el Señor. Y es lo que él va a hacer. Él dice, bueno, hablamos, llegamos a los que no conocen a Cristo, llegaba ya al Areópago. Acuérdense, cuando llegó al Areópago en Atenas, se paró y Pablo era muy sagaz porque Pablo conocía el contexto. Mire, ahí es importante que el evangelizador conozca el contexto. No llegue como loco a repetir el mismo discurso como loco en todos lados. ¿No? No, yo llego aquí, entonces voy hecho mi mismo cuento, hecho mi misma historia. Pablo era un hombre que se ubicaba en el contexto. El evangelizador tiene que conocer dónde está. No es lo mismo evangelizar en el norte de la ciudad que evangelizar en Manuela Beltrán. No es lo mismo llegar a hablar, evangelizar en un contexto cambiante como el que estamos viendo de ciudad, que está creciendo hacia arriba, ¿sí? Que está creciendo en los grandes conjuntos residenciales, en las grandes moles que están planteando unos desafíos nuevos en la construcción de relaciones. Entonces, a llegar a evangelizar a un lugar con casas como en Manuela Beltrán, donde todo el mundo vive de puertas abiertas y donde es fácil llegar y decir, buenas, ¿cómo están? Y a otro donde tú tienes que pasar de portería, y para pasar de portería es un cuento, y donde no puedes ir tocando de puerta en puerta porque enseguida te mandan a sacar, no, mire, te viene a sacarnos. Es decir, se ubica en la realidad, pero además es una realidad mucho más amplia y es el contexto que ocurre. ¿Cuál es el contexto que está pasando? Pablo llega y dice, vengo al Areópago, que era el lugar de pensamiento del mundo griego. Allá era el lugar de pensamiento, era el lugar donde se debatía, se argumentaba. Ahí estuvieron Platón, Aristóteles, Sócrates, todos tenían que pasar por allí. Y pasa Pablo allá. Y uy, ¿de qué lado? Y eso normalmente con un auditorio que vivía lleno, porque la gente iba a escuchar los grandes discursos allá. Y llega este hombre y les habla un hombre. Pablo era un erudito. Pablo era erudito. Y Pablo dice, ¿de qué hablo? Mire, la imagen del Dios desconocido, porque los griegos eran muy celosos y cuidadosos. Decían, ¿qué tal que haya un Dios que no conozcamos y se ponga bravo? Entonces hicieron la imagen al Dios desconocido. Entonces vengo a hablarles del Dios desconocido. Mire cómo Pablo aprovechó el contexto, cómo Pablo hizo una visión de la realidad y sabía que tenía que ir al Areópago porque ahí era el centro de pensamiento y allí no convenció a todos, porque es que el evangelizador tampoco puede llegar con la mentalidad de que tiene que tener taqueado el lugar y que a todos los tiene que convencer. No. Es decir, Pablo entendía que esto era una realidad de opciones, no de proselitismo. El proselitismo es cuando usted trabaja pensando que a todos los tiene que convencer y todos tienen que ponerse la misma camiseta y tenemos que llenar y taquear. No.
Tenemos que llenar, es que nosotros estamos cayendo, bueno, llenamos el estadio. A nosotros no nos interesa llenar el estadio. Pablo no quería llevarse a las 25,000 personas para del Areópago, pero de ese grupo de 25,000 personas salieron unas cuantas personas, un grupo muy pequeño, pero bastó con ese grupo pequeño para que fuera semilla, germen de la comunidad en Atenas, en Grecia. Y Pablo sabía, entonces Pablo lo que buscaba era ir iniciando con pequeñas comunidades como fruto de ese trabajo evangelizador, y luego empieza a sostenerse esas comunidades. Entonces viene la segunda etapa, ¿cómo sostenemos estas comunidades? Entonces cuando él dice, bueno, después de lanzar la semilla, después de convencerlos, entonces hay que instruirlos, hay que formarlos, y las comunidades mismas empiezan un proceso de crecimiento, ¿sí? Allí. Entonces ya después de la metodología de las cartas, la metodología de nombrar los presbíteros, etc. Pero no nos vamos para allá, sino cómo ese trabajo de convencer, de anunciar a Cristo, que uno a veces comienza y no sabe cómo termina. ¿Sí? Yo recuerdo cuando a mí me nombraron en la primera parroquia, yo recién nombrado, recién ordenado, un sacerdote joven en ese entonces, sin experiencia, y nosotros veníamos de Monseñor Félix María, de un estilo que me formé en ese estilo durante 7 años, y uno lo que hacía era, se ordenaba diácono o sacerdote, y recién ordenado lo mandaban como vicario parroquial a una parroquia. Ahí estaba unos 2 años, uno así cogiendo cancha, y después de 2 años te nombraban párroco, porque ya habías hecho como un curso de adaptación a la vida sacerdotal. Y resulta que cuando yo estoy en último año, llega Monseñor Rubén Salazar y nos cambia todo el proyecto. Cambia la metodología pastoral, se revoluciona la arquidiócesis de Barranquilla, se crean nuevas parroquias, la necesidad, entonces se acabaron los vicarios, porque Barranquilla había crecido y se había estancado, tenía muchas décadas con el mismo número de parroquias, y en ese momento los cálculos indicaban que necesitábamos unas 200 parroquias. Imagínense, hace 20 años atrás que se hizo la realidad, apenas había 75 parroquias. Entonces, ¿qué solución se encontró? No más vicarios, imagínense. Me llegan a mí y me dice usted, y empiezan a crear parroquias, y a mí me mandan una parroquia recién creada, que era una cosa enorme, que se llamaba Jesús Señor de la Vida. Una cosa enorme, enorme. Eso tenía casi, ese sector del suroccidente, eran 4 o 5 barrios del suroccidente, había un jurgo de gente, eso calculábamos más o menos casi unas 40,000 personas, y yo le dije, Monseñor, eso es imposible. Entonces, me acuerdo que me mandan a un barrio, y bueno, usted quédese de este lado, y yo llego y yo digo, ¿qué hago con este mundo de gente, con esta realidad para la cual yo no me había preparado mentalmente? Pero es la gracia del Señor, es lo que Dios dice. Una vez se dispone una cosa y Dios te dispone otra para la evangelización. Entonces cuando dice, ay de mí si no evangelizo, recuerdo yo esa frase. Recuerdo que mi primera Eucaristía en un sector con el que me quedé después, que fue Santa Mónica, yo me acuerdo, nunca voy a olvidar, alguien me prestó una mesita y fue 2 señoras y 8 niñitos allí, y yo celebrando allí, ¿sí? Y yo decía, y esto, miren, yo decía, y esto sí, cómo me había cambiado todo el Señor de la noche a la mañana, y yo decía, ¿y ahora yo qué hago con todo esto? ¿Yo qué hago aquí? Entonces me acordé de San Pablo y dije, bueno, a trabajar. El día que yo salí 4 años después, ya había un templo, ya había una comunidad, ya hoy si tú vas, en eso que yo atendía solo en hace 20 años atrás, este padrecito, hoy existen unas 6 parroquias en esa zona, que son atendidas por 6 sacerdotes distintos, y que a mí me tocó atender en un momento solo. Pero, ¿qué me impulsó? Yo siempre he sido un hombre admirador de San Pablo, su teología, su vida, su experiencia misionera. Entonces, me impulsó siempre el estilo misionero de Pablo, la espiritualidad misionera de San Pablo. Y yo me repetía, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no evangelizo, ay de mí. No, Señor, la cosecha llegará en su momento. Y fui viviendo ese proceso de evangelización de San Pablo, ¿no? De pequeñas comunidades, de seguir adelante, de no rendirse. Porque es que a veces nos desesperamos porque los frutos no se ven enseguida. A veces nos desesperamos. Mire, no hay nada peor para evangelizar que medir esto en términos de estadística. El organizador no mide estadística. Cuando uno empieza a medir estadística, uno corre el riesgo de desencantarse de esto, porque cree que esto es exponencial. No,
¿Cuántos años tuvo que trabajar San Pablo? Y aún en sus cartas a veces se ve digamos, como el dolor en algunos momentos por el fracaso, por el mismo rechazo de la comunidad, porque las cosas no le salían. El evangelizador tiene que estar disponible para los momentos difíciles. Pablo lo va a hacer en algún momento. Así como se enorgullecía, él decía, es que me han apedreado, me han golpeado, me han encarcelado, casi que he estado que muero ahogado, me han echado, me han rechazado las mismas comunidades que él esperaba que lo atendieran muy bien, lo han traicionado. Es decir, el evangelizador no crea que todo va a ser color de rosa. Tendrá que abrazar la cruz en algún momento. Tendrá que abrazar la cruz. Entonces, por eso, otro eje de la espiritualidad evangelizadora de San Pablo, otro contenido va a ser la cruz. Va a desarrollar esa espiritualidad de la cruz maravillosamente, porque él mismo, en ese proceso de cristificación, entiende que en algún momento se crucifica con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Sí? Y él va a abrazar la cruz porque él mismo va a vivir las heridas de la cruz en su vida, en su cuerpo, con el dolor, el sufrimiento, la angustia, el agotamiento, el fracaso, el desencanto. Tú vas a llegar como evangelizador y a veces queremos llegar a que nos den aplausos, a llenar el escenario. No, habrá momentos en que tú dices, preparo un evento para 500 personas y me llegan 5. Pero también a veces pasará que preparas un evento para 5 y te llegan 500. Es esto. Esto es, uno en la evangelización vive en la incertidumbre de los frutos. Porque es que los frutos no dependen de uno. Los frutos dependen del Señor, de la dinámica propia. Pero uno hace lo que le toca, ¿no? Uno es un siervo inútil. Hace lo que le toca. Hace lo que le manda el Señor. Ay de mí, por ese Pablo, ay de mí si no evangelizo. Ay de mí. Entonces, el evangelizador le pone el alma, la vida, el corazón. No se preocupa por los resultados en sí mismo. Esto no es una empresa donde vamos a alcanzar estas metas. Necesitamos 500 conversos para fin de mes. Necesitamos 20 nuevos. No. Usted va avanzando. Esta es la obra de Dios. Recuerdo las palabras del Papa Benedicto XVI el día que renunció a los cardenales. La iglesia no es mía, no es suya, señores cardenales, es del Señor. Y Él se encargará. A veces pensamos que la iglesia se va a acabar. La gente piensa que la iglesia se va a acabar cuando hay cambios, cuando hay ajustes. No, se acabó. Después del Concilio Vaticano II hubo una crisis tremenda y muchos pensaban que se iba a acabar la iglesia, porque habían conocido durante siglos la iglesia de Trento. Y no, esto se acabó. Y no, la iglesia no se acabó. Cristo la actualizó. Cristo mismo se encarga de actualizar la iglesia. Entonces, de aquellos hombres, de esa iglesia que comenzó muy tímida, siendo una secta allá en Israel, pasa a fundarse las primeras comunidades, ¿sí?, de la diáspora, y entonces ya nace el concepto también de los paganos cristianos, y ahí tuvo que ver mucho San Pablo. Entonces San Pablo va a ofrecer una metodología, un contenido y va a contener una manera de comunicar. Entonces, lo que va a decir el Papa, repito, nuevo ardor, nueva expresión y nuevos métodos. Eso es el evangelizador. Por eso dice, ay de mí si no evangelizo. Y va a entender que la evangelización es el trabajo y la razón de ser de lo que él hace. Es que esto no es por pedacito. Usted dice, no, evangelizo mientras estoy. A veces creemos que evangelizar es la pastoral. No, son dos cosas distintas. No, la pastoral se ejerce de acuerdo a unos tiempos específicos, a unos momentos, a unas acciones. Pero evangelizar es transversal, es inherente a la vida del cristiano. Entonces, yo quiero invitar a los hermanos, ustedes que son una comunidad que va caminando a crecer en ese concepto y en esa experiencia de la evangelización, a hacer de su vida esta lamentación de San Pablo, casi que un compromiso. Ay de mí si no evangelizo. Va a ser la máxima de su vida, la norma de su vida, hasta dar la vida por Cristo. Vivimos tiempos difíciles, sí. Vivimos tiempos complejos, sí. Oye, pero cuando la iglesia nació y Pablo predicó, ya no tenía nada por delante. Nosotros tenemos estructuras, tenemos cosas, tenemos casi 2000 años de experiencia y de posicionamiento. Pablo no tenía nada. Pablo comenzó siendo casi que el pionero con machete, haciendo el trazado del camino para que vengan los demás atrás. Entonces Pablo va a estar ahí. Entonces,
Pablo le tocó duro. Pablo se encalló las manos. Pablo no tenía las tecnologías que tenemos hoy. ¿Cuánto hubiera querido Pablo tener estas nuevas tecnologías para ahorrarse tantos viajes y desgastantes? ¿Sí? Tantos viajes que no eran fáciles. No había avión, no había bus. O era a lomo de animal o era a pie. O en barco a las orillas, que era muy peligroso. Pero él lo hizo. Él lo hizo. El evangelizador entiende que asume unos riesgos, pero es por Cristo Jesús. Nosotros asumimos unos riesgos y nos comprometemos. Y nos comprometemos no para beneficio propio, siendo siervos del Señor. Nos comprometemos con la mejor disposición de servir, no de ser servidos. Ahí es importante también, eso lo entendió Pablo. No de beneficiarse propio, sino de servirle a la obra evangelizadora. Y esto es importante, ¿no? Y lo digo porque a veces estamos perdiendo ese objetivo. Hoy uno ve un afán de ministrar, pero uno dice, ¿realmente está ministrando? ¿Realmente está evangelizando? ¿Está comunicando a Cristo? Porque en todo usted evangeliza. Pongo un ejemplo, la música, ¿no? Yo veo cantantes, cantar es fácil, pero cantantes que evangelicen, contados con la mano. Porque hay un afán más grande de mostrarse a sí mismo, de ser artistas, que ser evangelizadores. Y no es porque el músico no evangelizar, no es que empiece a cantar y le meta frases, no, es un estilo. Pero es que usted transmita su experiencia de fe con su arte, con su canción. Tú escuchas cantantes que yo ahora que pasó la Catedratón, me puse a ver, como hubo muchos ministerios de música, me puse a ver y yo cerraba mis ojos. Y de verdad que había unos que pasaban, cantaban muy bonito. Y decía, ay, qué bonito canta. Pero de ahí no pasaba nada. No pasaba nada. O sea, yo decía, a mí no me dijo nada. Había otros que yo cerraba los ojos y de pronto tenían una voz tan bonita. Cantaban bien. Mejor que yo, eso sí. Uf, hasta el cucarrón canta, el grillo canta mejor que yo, ¿no? Pero tú cerrabas los ojos y tú sentías que cuando estaba cantando, él estaba transmitiendo a Jesús y estaba evangelizando. Ahí es donde él entra a evangelizar, porque evangelizar es transmitir tu experiencia de Jesús. Y ahí va, ¿sí? Al proclamar la palabra, uno dice, un ejercicio tan sencillo como proclamar. Una cosa es leer, otra cosa es proclamar la palabra. Cuando tú proclamas la palabra, tú estás evangelizando, porque tus hermanos están escuchando cómo tú comunicas la buena nueva con tu experiencia de fe. Hablas no con la boca, sino con la fe. La fe. Hay gente que lee muy bien, pero tú dices, ah, bonito. Hay otra gente que tú la escuchas proclamar la palabra y tú dices, se me erizó hasta el alma. Qué bonito proclama la palabra. Eso es evangelizar. Eso es evangelizar. ¿Sí? Cuando tú estás orando, estás evangelizando. Y estoy hablando a unos hermanos, si yo estoy hablando de evangelización, en un contexto, como dice Pablo, de los no conversos, estaría hablando de otro estilo, pero estoy hablando en un contexto que entienden lo que digo, para que lo comprendan. Cuando estás orando, ¿sí? Entonces hay gente que está pendiente de cómo construye la oración. Ay, ese hermano se ora bonito porque habla bonito. No, no es que tú hables bonito, es que tú, cuando estás orando, estás transmitiendo tu experiencia de fe, estás hablando con el corazón, no con esto. Entonces que haya sintaxis con redacción, que con la palabra pegue bonito, que entonces abres el ojo para ver cómo está la gente y empiezas a construir un diálogo orante como tan artificial. No, es que tú hablas y te dejas llevar y tú simplemente estás orando desde tu experiencia personal de encuentro con el Señor. Entonces, por seguir el ejemplo. Entonces, mire que terminemos las ideas para que no me ocurra lo que le pasaba a San Pablo. Que a San Pablo ponía a descansar a la gente en el espíritu, ¿no? Se le dormía. ¿Se acuerdan? Por allá se le cayó y ya es de noche y se me caiga algún jovencito por ahí, se me caiga Giuliani y se pegue contra la cama y haya que yo todavía no puedo resucitar a nadie, ¿no? Entonces, Pablo sí pudo llegar y resucitar al muchacho, nos dice por allá, ¿no? Entonces, ojo, hay de mí si no evangelizo. Experiencia de Jesús. Es un deber.
del discípulo evangelizar. Tercero, ¿no? Debe constar con la disposición para que la evangelización sea transversal a su vida. Cuarto, la evangelización requiere unas etapas. Tiene que tener en cuenta también unos destinatarios, un contexto. ¿A quién le hablas de Jesús? ¿A dónde vas? Tienes que conocer el contexto. Por eso es un error que el evangelizador llegue con el mismo manual a todos lados. Yo digo, ¿cuál es su manual? No, mi experiencia es Jesús. A mí me preguntan, padre, ¿cuál es su manual? No, mi experiencia es Jesús. Hay unos planes, claro, los planes te garantizan un norte y todo, pero ya evangelizar es, yo llego y conozco la realidad. Yo llego y conozco la realidad. Yo digo, bueno, lo primero que hago es mirar. Hay sacerdotes que llegan o evangelizadores que llegan o laicos que llegan y hacen lo mismo en todos lados. El manual. No, usted llega y tiene que conocer la realidad, tiene que ver qué contexto hay, a quién le va a hablar, ¿no? ¿Sí? Porque usted tiene que entender a quién le hablo, quiénes son los destinatarios. Eso es lo que hacía Pablo y sigue siendo válido hoy. Porque eso garantizará que usted tenga la manera, y era lo que hacía Jesús. Jesús, mira, estoy con pescadores, les hablo una parábola de pescador. Estoy con agricultores, les hablo de lo que conocen, para que ellos puedan comprender y entender. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo voy, a mí me invitan a hablarle a médicos. Yo trato de buscarme un lenguaje médico, conocer un poquito cierto tipo de palabras y cosas para uno meter, eso les encanta. Pero yo no voy a decir, no, ya, ¿de qué les voy a hablar yo a ellos? No voy a hablarles de cosas que no entienden. No, los dejo gringos a ellos. Entonces ellos, qué chévere, eso hacía Jesús. La metodología de eso era lo que hacía Pablo. Entonces, y los frutos, no se afanen por los frutos. Los frutos los pone el Señor. Ya he ido entendiendo después de tantos años, porque yo me angustiaba en mis años mozos, me angustiaba. Y decía, miércoles, apenas me vinieron 50 y yo empezaba a contar. ¿Cuántos y miércoles? Yo esperaba más. No, ya no. Vinieron 5. No, me la gozo, sabroso. Digo, gracias, Señor, estos 5 por 1. Es más, ya yo entiendo que a veces por una persona vale la pena el esfuerzo que se hizo. Por una persona. Tú no podrás salvar a... Pablo no fue al Areópago, tenía 25,000 personas y solamente 3 o 4 se le acercaron al final y con eso comenzó la obra del Señor en Atenas, ¿no? Entonces, uno, tú no sabes si ese uno es el que el Señor quería salvar en ese momento. Para ese te mandó ahí. Es que el evangelizador no sabe para qué lo pone el Señor ahí, ¿no? Es que somos instrumentos del Señor y eso es importante entenderlo. Tú eres instrumento de Jesús. Ojo con eso, eres instrumento de Jesús. Yo soy instrumento del Señor. ¿Sí? O sea, yo entiendo que cuando el Señor me manda a mí de párroco a algún lado, es porque Él quiere tenerme ahí para algo, no sé qué, o sea, cuál es el fin. ¿Sí? Yo no sé cuál es el fin, cuál es el objetivo y Él sabrá. Dice, ya yo cumplí tu obra, bueno, ahora vas para otro lado. ¿Sí? Que a veces también el evangelio tiene que entender que no es suya la obra. Pablo lo va a decir, no digan que es de Pablo, de Apolo, de no sé qué, uno siembra, no. Lo va a decir, uno siembra, otros cosechas. Esto no es de nosotros, es de Jesús. Y no te apropies de la obra del Señor, no creas que eres tú. Aquí este grupo de oración es mío, lo fundé yo. No, Giuseppe dice, esto lo fundé yo y esto es mío, yo tengo el Zoom y no se lo presto a nadie, como el dueño del balón. No, yo no se lo presto a nadie si no juego. No, pues, este es del Señor y hoy estoy yo, mañana no estoy. ¿Sí? Voy, o sea, entiende que la obra es el dueño de la viña es el Señor, no tú. Él es el capitán del barco, él es el que sabe para dónde vas y cuál es el rumbo que quieres. Entonces, Él se encarga que los vientos te lleven. Pero tú no puedes ser orgulloso, ni altanero, ni soberbio de creer esto es mío, como a veces pasa. Es que esto es mío, no es suyo. Este grupo es mío. No es tuyo, es del Señor. Estás aquí por obra de Dios. Y el día que no esté, que no te quiera, chao, pescado. Ya tú cumpliste tu misión y Él te manda para otro lado. Y eso es importante entenderlo también, ojo. Entonces les dejo esa reflexión, mis hermanos. No me quería demorar tanto, espero no haber sido tan aburrido hoy. Hablé más con el corazón y desde la experiencia que tenemos, para que comprendan lo importante que hoy más que nunca necesitamos cristianos así. Hoy estamos viviendo momentos muy complicados de persecución a la iglesia, que fue lo que vivió San Pablo. San Pablo pasó de ser un perseguidor a un perseguido. Eso es lo maravilloso de San Pablo, el sentido bonito, y vivió 2 años en el limbo, porque ni lo querían, los cristianos no le creían y los otros lo odiaban. Y el pobre vivió 2 años de transición hasta ganarse la confianza de los cristianos.
pero él vivió y vivió el fracaso de los 2 primeros años de su misión. Su misión fue un fracaso. También hay que aprender de los fracasos. El evangelizador entiende que debe aprender de los fracasos y debe hacer un camino, no pretender llegar a que los aplausos se los dan enseguida. A veces hay que fracasar. Yo he fracasado, ¿viste? Y no te rindas, no te rindas. A veces se fracasa, a veces las cosas no salen como uno quiere. ¿Qué tal que Pablo, después de esa misión, de la primera misión que fue un fracaso, hubiera dicho, yo no voy a, ay, no, esto no es para mí, no es para mí, esto es tan difícil, esto es tan complicado? Entonces, no, pero él no se rindió, aprendió de sus errores y luego nos dejó esas maravillosas comunidades fundadas, todos esos viajes misioneros exitosos. Eso es, hasta el éxito en la experiencia evangelizadora llega después de que tú has aprendido muchas cosas, has hecho un camino de crecimiento, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que darle gracias a Dios por los que hemos sido llamados y elegidos. Siempre he entendido mi ministerio como un llamado de Él. Hay gente mejor, no te creas que eres mejor. Ya, a veces también el orgullo nos invade. Es que me llamó porque yo soy el mejor. No, que va, hay gente mejor que yo. Hay gente más capacitada que yo. Pero es que el Señor llama no el criterio humano, no con ojos de vida. Vamos a ver, este tiene el perfil, este tiene, no, él llamó a Pablo porque necesitaba a Pablo, así como llamó a Pedro. Pero Pablo no fue el Papa fue Pedro. Y eso lo entendió Pablo. Pablo, a pesar de que era más inteligente humanamente y más capacitado que Pedro en muchas cosas, él fue y subió a Jerusalén al primer concilio. Y no tuvo ningún problema en decirle, Pedro, aquí vengo a pedirte permiso. Porque eso también es importante. El evangelizador sabe que no es rueda suelta. Sabe que pertenece a una cosa que se llama iglesia y sabe que necesita contar con la bendición y con la orientación de quien en la iglesia representa la autoridad. Y eso es un error que está pasando hoy. Ay, a mí me gusta llegar a un grupo, pero como no quiero que me diga nada el padre, me voy acá. No quiero la estructura, lo que el obispo propone, me voy aparte. No, Pablo no hizo eso. Pablo fue y logró, y el primer concilio fue un tema de donde estaba Pablo representando a los cristianos de fuera de Jerusalén y Pedro acá, pero Pedro ya tenía la última decisión y Pablo se sometió a esa decisión. Pablo la debatió en el concilio, pero cuando se tomó la decisión la aceptó. O sea, Pablo era obediente y el evangelizador es obediente. Ojo con eso. Me duele cuando yo veo gente maravillosa con unos dones preciosos que por desobediencia se salen de la iglesia. Porque es que no soporta. Entonces diga, y los carismas con la desobediencia no van juntos. Cuando usted tiene un carisma, un don precioso. Hoy he escuchado una frase de un futbolista que me gustó. El don es una donación. ¿Sí? El don es una donación. Pero formarlos es una decisión. Qué bonito, ¿verdad? El don es una donación. Lo recibes gratis, pero crecer con ese don, crecer en el don, es una decisión personal y que se da en un contexto de aprendizaje. Entonces, mis hermanos, yo esto es lo que tenía que decirles hoy con humildad, que es un mensaje para mí también. Hoy le he prestado mucha atención a lo que he dicho, porque creo que después de una crisis como la que hemos vivido, de 6 meses de parálisis y de freno, tenemos que volver a que nuestro corazón arda completamente. Viene el mes misionero, que arda el corazón. Yo creo que es importante que lo hagamos, ¿sí? Que empiece y recuperar esa cercanía con el Señor de oración, pero también con nuestro párroco, pero también con nuestros hermanos, y miremos hacia dónde me está impulsando el Señor. Y que la evangelización es transversal en mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud, aporte, que a la luz de la reflexión la podamos hacer. Sí, claro, ahí hay varios que ya quieren hacerle algunas consultas. Así que cualquiera puede abrir el micrófono, ahí está habilitado y pueden conversar de esas maravillosas palabras que nos ha regalado hoy y que de verdad nos motivan a seguir en este camino evangelizador. Bueno, ¿hay alguna pregunta en el chat? No. A mirar el chat. No. Ok, no hay nada en el chat, pero no sé si hay alguna pregunta.
o todo, bueno, todo chévere. Esto no es clase, ¿no? Me imagino que también o algún aporte rápido que tengan. Bueno, padre, buenas noches. ¿Cómo está usted, padre? Hola, Maday, ¿cómo vas? Ay, no, Margarita, padre. Ah, como Maday. Ah, sí, porque me robó el de ella. Hola, Padre, la verdad, Margarita. ¿cómo está usted? Yo la verdad que es muy pertinente lo que usted está hablando, ¿cierto? Lo de la misión, lo importante que es que tengamos, como yo digo, como ese primer amor que tiene uno cuando uno se enamora, cuando uno conoce al Señor, uno quiere salir corriendo a llevar esa palabra y a llevar como que los demás lo conozcan. Pero como dice usted, con el paso del tiempo uno se va durmiendo a veces o va dejando como dormir ese primer amor. Entonces, qué bonito que pudiéramos nosotros renovar eso y poder pasar, transmitírselo a los demás. Con respecto a lo que usted dice, que realmente a veces nos pasa, pero con el paso de los años o de la madurez, Dios nos va enseñando que Él nos pone donde nos tiene que poner y nos quita donde nos tiene que quitar. Y también esa parte de que a veces nosotros queremos medir como que, o sea, si yo evangelicé bien es porque tengo auditorio lleno. Si no hay auditorio lleno es porque realmente no evangelizo. Y realmente pues yo digo que no, sino que hay tiempo para sembrar y a veces no soy yo la que tengo que cosechar, sino que el que tiene que cosechar es el que viene detrás mío. Nosotros simplemente tenemos que ser, como quien dice, personas que estemos ahí sembrando para poder cosechar. Con respecto a lo que usted dice, uno como docente también dice lo mismo, o sea, uno entra en un salón de clase, uno dice, con el solo hecho que haya un estudiante interesado en aprender lo que estoy haciendo y yo cambie esa vida, ya he hecho algo. Entonces yo pienso que es eso, que a veces nosotros no nos desanimemos, porque esto lo desanima a uno muchas veces, se enfrenta a uno con muchas situaciones, con muchas cosas que a veces le bajonean a uno el ánimo, le bajonean a uno muchas cosas, pero es importante que conozcamos eso, que somos siervos y que estamos llamados y que si no predicamos nosotros, lo harán las piedras, como dicen por ahí. Entonces es eso, que todo el llamado es a todos, porque yo no puedo llamarme, digamos, cristiano o estar en la iglesia y no tratar de evangelizar, de hacer mi mejor esfuerzo. Cada uno tiene dones diferentes y a través de ellos puede ir evangelizando. Entonces era como el aporte que yo tenía, padre. Ok, no, sí, me parece pertinente lo que tú dices, Margarita. Yo creo que es eso, y me parece bonito resalto lo que tú dices de las etapas, ¿no? A veces tenemos que entender que nosotros vamos a una etapa concreta del trabajo evangelizador. De pronto nos toca simplemente arar el terreno, pero recordemos que antes de arar el terreno hubo alguien que lo compró. Entonces también hacemos parte y vendrá otra persona que será el que de pronto le toque sembrar la semilla o cosechar o ayudar a crecer. Me parece eso importante también, porque no podemos tampoco creer que con nosotros comienza la evangelización. ¿Sí? Ah, es que yo llegué, ahora sí llegó el Mesías. No, el único Mesías es Cristo. Nosotros hacemos parte de ese trabajo con humildad, tenemos que reconocerlo así y que lo podemos hacer y otro vendrá después de nosotros. Por eso para mí, mire, para mí ustedes me escuchan, los que me conocen saben que para mí no hay ningún problema en reconocer quién ha estado antes de nosotros. Eso es muy sano. Eso es muy sano, que uno mire quién ha estado antes que nosotros, porque yo no llego a mitad. Es muy perjudicial cuando tú llegas y crees que contigo comienza la historia de salvación. No, 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 no. Tú haces parte y por eso subrayo y lejos de nosotros el orgullo, ese orgullo del evangelizador y más bien una humildad pastoral, una humildad evangelizadora, una humildad del discípulo, entender, oye, soy siervo inútil, hago lo que me toca, punto. Ya, entonces evitará esas frustraciones. Eso evitará frustraciones, peleas, conflictos, discusiones, celos. Usted lo único celo que tiene que tener es por el reino de Dios. No celos por conservar un puesto, no celos por conservar unos aplausos. No, 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 no. Unos seguidores. No, no, no. Todos sus seguidores son de Cristo, no son tuyos. Te siguen a ti porque está el Señor de por medio. Si no, seguramente no te seguiría. Entonces, de acuerdo contigo, Margarita. Bueno, Padre, muchísimas gracias de verdad con estas hermosas palabras. Y de verdad le agradecemos porque
Esta comunidad de oración fue, así como dijo usted, fue inspirada por el Señor, pero fue guiada a través de usted. Y usted fue el que sembró esa semilla en cada uno de nosotros. Y aquí estamos. Y muy importante esas palabras que nos ha dado hoy acerca de seguir cultivando y que cada uno de nosotros crezca. Y que esto no es un número exponencial, sino que el Señor mismo es el que nos va llenando con cada martes. Incluso nos ha permitido conocer a muchas personas que poco a poco se han ido sumando y que día a día nos siguen aquí, digamos, compartiendo con sus testimonios tantas cosas hermosas que tiene Dios para nosotros. De verdad que estamos muy agradecidos con usted por todas esas bendiciones. Y yo cuando veía el título, yo dije, caramba, hoy nos van a regañar, pero todo por el contrario, de verdad que esas palabras fueron con el corazón y de verdad que nos llenan mucho. Gracias a ti, Giuseppe, por invitarme y a todos por también dedicarme tiempo para escucharme. No es fácil a veces. Y quiero resaltar una cosa, ahora que veo a José ahí en pantalla. Miren qué bonito cuando el evangelizador, yo decía, insisto mucho, reconoce que él hace parte de un camino testimonial de relevo también. Pablo lo reconoce en algún momento, ¿no? Pablo dice, es que esto es de una carrera de relevo. Y qué bonito cuando uno ve a hombres como José Suárez o como Magdalena y esas personas mayores que les tocó a ellos una etapa evangelizadora, ¿sí? Y hoy de pronto dice, bueno, ya, y el orgullo evangelizador es siempre decir, ya llegó mi momento y ahora le toca a las nuevas generaciones, le paso el testimonio. Y sin ningún problema dice, ahora siguen ustedes. Cuando yo escuchaba las palabras de José en el video que le grabaron en Catedratón, a mí realmente quedé, o escuchar a Magdalena o a Rebeca, a mí realmente me saltaba el corazón de un gozo enorme, porque decía, de esto se trata, que nosotros, los jóvenes, seamos capaces, como dice el Papa Francisco, de reconocer y hacer un diálogo con los mayores, y los mayores a atreverse a confiar en los jóvenes, porque ese es el trabajo bien bonito. Y José decía algo ahí, ¿no? En el día de sus palabras, en el video que le grabaron, eso decía, no, ahora le toca a los jóvenes, ahora le toca a las nuevas generaciones que sigan, ¿no? O sea, sigan adelante. Eso es la evangelización. Entender que hacemos parte de una carrera de relevo. Y lo quería decir ahora que vi a José ahí, que lo tengo aquí en primer plano. De eso se trata bien bonito. José con Magdalena y con otras personas, otros que ya no están, que se han ido, que ya no nos acompañan a esta tierra, que cumplieron su trabajo y se fueron. Eso hace parte, y que cada uno mencionaba, de pronto decía Rebeca, ¿no? El padre Luis, el otro decía el padre Richard, el otro decía el padre Arturo, y muchos cuando yo me dirán, no, también suma el padre Leonardo, y vendrá otro. Entonces, de eso se trata, y yo hoy subrayé eso precisamente, porque ayer me emocioné mucho, el domingo me emocioné mucho cuando fue de lo que disfruté yo de la Catedratón, que las nuevas generaciones pudieran conocer la historia, y el evangelizador siempre conocerá la historia, es lo último que les dejo. Quiero darles la bendición porque sé que ya hay algunos, yo a Julianis ahí, no sé si está orando o está descansando en el espíritu, ¿no? Entonces, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda a ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les acompañe y que reparen fuerza y recuperen y sueñen con los viajes paulinos esta noche, ¿no? Amén. Dios los ama. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, Padre. Bueno, y nos despedimos con esas grandes bendiciones que nos regala el Padre. No sin antes recordarles que ahorita más tarde ya queda publicada la enseñanza del día de hoy en nuestro canal de YouTube de la Parroquia San Luis Beltrán Soledad. Y los invitamos a la hora santa, los jueves a las 5 de la tarde. Los domingos tenemos Eucaristía de 6:30 de la mañana y a las 8. Recordemos que debemos hacer unas inscripciones y que las inscripciones vuelan. Ya por lo menos para la Eucaristía de las 8 de la mañana el domingo ya no hay cupos. Entonces, terminada la Eucaristía el domingo, los que deseen inscribirse se meten ahí en Protocol Meet y hacen el proceso de inscripción. Entonces, la parroquia está abierta para cada uno de nosotros. Esos son los horarios que están establecidos para las Eucaristías. Recordemos cuando vayamos seguir todos los protocolos de seguridad y ahí poco a poco seguimos en este camino de evangelización.
Bueno, y perdóname, Giuseppe, recordarle a todos los servidores que mañana tenemos la reunión a las 7:30. Por ahí se está compartiendo el link, que es obligatorio para todas las reuniones, cuyo objetivo será organizar el mes misionero, que ya es la próxima tarea. Aquí no descansamos, aquí termina algo y enseguida vamos para adelante. Ya descansamos 6 meses, ¿no? Así es. Bueno, que Dios los bendiga, descansen. Amén. Chao, pues. Bueno, y ahora nos despedimos con una alabanza que nos va a regalar. Ah, sí. O aquí está el Padre, hermano. muchas Que... Padre, gracias por Gracias. esa palabra, por esa reflexión. Bueno, Celi, vamos a Miren, ver. recuérdate, de algo estoy seguro, que la persona que se acercaba a Cristo no vuelve a ser la misma. Y si por Eso algo sí. todos estamos aquí, porque Él ha hecho de nosotros esto y nos está impulsando cada día más a amar su nombre, a llevar su palabra, pero ante todo con nuestra vida dando testimonio. A todos nos ha llamado a dar testimonio de vida. Gracias, Padre, por esa enseñanza de hoy. Esto que dice así. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo te César, se te desactivó el micrófono. César. Emocionado, César. ¿Qué has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando escucho tu nombre. Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Detalles, Señor, has tenido conmigo. Bendiciones, muchas gracias. Amén. Chao, chao. César, muchas gracias. Que Dios te multiplique ese maravilloso carisma. Mi hermano, mucha oración. Siempre que podamos, vamos hasta aquí en la precisa, en primer lugar. Bueno, y recuerden, todos los martes aquí a las 7 de la noche. Chao a todos. Saludos a Andreina, a la señora Candelaria, a Daniel Ramos, a la señora Denis, Gloria, Isabel, a mi papá. Hola, papi. Al señor José, a Yuliani, a Margarita, Padre Leo, a la señora Vicky, a Yarima y José, y a la señora Yorlaine. Hola, hermana. Y a la señora María Pagüena. Un saludo a todos. Que Dios Todopoderoso nos guarde con su presencia. Que su gracia santificante siga construyendo en cada uno de nosotros instrumentos Amén. de su amor. Que descansen. Bendiciones. Se me cuidan, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones para todos. Hasta luego. Y gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Y gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y
y me dio del gozo del que yo quería. Se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de este mundo alabarán al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se aplaude aquí, se aplaude aquí, se aplaude aquí. El Espíritu de Dios se aplaude aquí. Si los hombres de este mundo alabarán al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Bendiciones. Hasta la próxima oportunidad. Un abrazo. Bendición. Hasta mañana. Buenas noches y descanso para todos. Amén. Dios los bendiga a todos. Hola, señora Candelaria, igual a usted. Bendiciones para todos. Feliz descanso. Igual, sí, señora, muchas gracias.